Bienvenidos, mis almas bellas, a Tarot de Morrigan, donde no solo encontrarás tarot, sino también conciencia espiritual. En días anteriores he estado subiendo mucha información de evolución espiritual e información acerca de la conexión de llamas gemelas. Échale un vistazo si no lo has visto, que hay mensajes muy interesantes que estoy segura que te van a encantar. El día de hoy quiero compartiros una historia que me pareció interesante y pienso que a alguien le puede ayudar por el contenido de la misma, ya que creo que todos en la vida al menos una vez hemos pasado por una situación similar. Esta historia se llama El mensaje que nunca llega. Si te gustó, me ayudarías mucho si lo compartes para que pueda llegar a más personas, y si te apetece darle un like, te lo agradeceré infinito. Gracias por tu tiempo. María miró la pantalla de su teléfono por 10ª vez en la última hora. No había mensajes. La ansiedad comenzaba a apoderarse de ella. La última vez que habló con Diego todo parecía estar bien. Se despidieron, con unos hablamos luego, pero ese luego ya llevaba 3 días de espera. Tal vez estaba ocupado, se dijo a sí misma mientras intentaba controlar el impulso de escribirle. Sin embargo, esa pequeña dosis de lógica no calmó su mente. Las preguntas comenzaron a llegar como una tormenta. ¿Por qué no me escribe? ¿Habré hecho algo mal? ¿Y si ya no le intereso? Los pensamientos no la dejaban en paz. Cada minuto se sentía como una hora. Cada vez que escuchaba una notificación en su teléfono, su corazón se aceleraba, pero cuando veía que no era él, la decepción era doblemente dolorosa. La tentación de escribirle. El cuarto día, María no aguantó más. Abrió la aplicación de mensajería y escribió: «Hola, Diego, ¿todo bien? No te he visto por aquí». Presionó enviar y justo después la culpa la invadió. Sintió que había fallado, que había perdido el control de la situación. Sabía que no debía escribir, pero la ansiedad fue más fuerte que ella. «No importa, tal vez así responde», se dijo para consolarse. Pero la realidad fue muy distinta. Pasaron horas y no hubo respuesta. La burbuja gris con el doble check de visto la miraba de vuelta como si se burlara de ella. El silencio ahora es más fuerte, más humillante, más doloroso. La llamada con su amiga Laura. Esa noche llamó a su amiga Laura. «No responde, Laura, me siento como una idiota. Le escribí y ni siquiera me dejó en visto». Laura, con una voz tranquila pero firme, le dijo: «María, ¿por qué persigues a alguien que ya se fue? La dignidad no se ruega, se muestra». «Pero no se fue, Laura. ¿Me ha dicho que se fue?» «No ha dicho que se fue», respondió María con la voz entrecortada. «El silencio es una respuesta, amiga, y tú tienes que aprender a leerlo». Ese comentario golpeó la mente de María como una bofetada de realidad. Se dio cuenta de que había estado esperando una explicación, pero la explicación ya estaba allí. El silencio de Diego era la respuesta. La decisión de parar. Esa noche, antes de dormir, María tomó su teléfono y desactivó las notificaciones de los mensajes de Diego. Era un acto simbólico, pero para ella fue como recuperar una pequeña parte de su poder. «No lo voy a buscar más», se dijo a sí misma. Sabía que no era fácil. La mente humana no soporta los vacíos, pero esta vez se comprometió con una promesa importante. «No voy a ser prisionera de la espera». El primer día sin buscarlo. El primer día fue el más difícil. Su cuerpo pedía buscarlo. Cada vez que tomaba el teléfono, su dedo iba directo a la aplicación de mensajería, pero se detenía antes de abrirla. «No, María, no lo hagas», se repetía a sí misma. Para ocupar su mente, decidió salir a caminar por el parque. Se colocó los auriculares y puso un audio de evolución espiritual de Tarot de Morrigan, y la frase que escuchó la dejó paralizada. «No puedes controlar si alguien se queda o se va, pero sí puedes controlar la forma en la que te quedas contigo mismo». Se detuvo en medio del camino. Sintió que esas palabras habían sido dirigidas directamente a ella. Esa era la respuesta que tanto había buscado. La resistencia a la tentación.
Los días siguientes no fueron fáciles. La ansiedad golpeaba a cualquier hora. Cada vez que el teléfono vibraba, la esperanza de que fuera Diego aparecía, pero cuando se daba cuenta de que no era él, el dolor la atravesaba. Pero esta vez aplicó la técnica de la pausa emocional que había aprendido en Tarot de Morrigan. Cada vez que sentía el impulso de escribirle, se daba 30 minutos para pensar antes de actuar. Y casi siempre, al final de esos 30 minutos, la urgencia desaparecía. La pausa la salvó de enviar mensajes impulsivos. Ya no era la misma. Ya no era la misma María que reaccionaba con desesperación. Ahora era alguien que respondía desde la calma. El poder del silencio estratégico. Los días pasaron y María notó algo curioso. Su mente comenzó a calmarse. Lo que antes parecía insoportable, ahora era manejable. Ya no sentía la urgencia de saber de Diego. El silencio que antes era su enemigo, ahora era su aliado. El silencio no es ausencia, es presencia estratégica. Cuando dejas de perseguir a la otra persona, esa persona empieza a preguntarse ¿por qué ella no me busca? ¿Habrá conocido a alguien más? Pero esta vez no era María quien se hacía esas preguntas, ahora era Diego. Por eso os he recomendado que veáis los vídeos que publicité al principio del vídeo, que son los que he estado poniendo últimamente porque hay más información de esto. ¿Qué pasa cuando dejas de perseguir a la otra parte? El mensaje inesperado. A las 10:42 de la noche, después de semanas sin contacto, el teléfono de María vibró. Era Diego. El mensaje decía: «Hola, ¿cómo estás? Hace días que no sé de ti». María miró la notificación con una calma que nunca antes había sentido. No sintió la urgencia de responder, no sintió la ansiedad. Esta vez su dignidad estaba intacta. No respondió de inmediato. Decidió esperar hasta la mañana siguiente. Esta vez ella tenía el control. La respuesta desde la calma. A las 10:15 de la mañana del día siguiente, María tomó su teléfono y respondió: «Hola Diego, todo bien, gracias por preguntar. Espero que tú también». Sin explicaciones, sin reclamos, sin preguntas. Su mensaje fue simple pero poderoso. Diego sintió la diferencia. Esa no era la misma María de antes. La transformación completa. A partir de ese día todo cambió. María entendió que su valor no dependía de la respuesta de Diego. Su paz ya no estaba en juego. Epícteto decía: «Si controlas tu mente, controlas tu mundo». Y eso fue lo que hizo María. Dejó de controlar a Diego y comenzó a controlar su mente. Su paz ya no dependía de si Diego respondía o no, porque la única persona a la que no podía dejar de responderle era ella misma. Se miró al espejo y se dijo: «No me perderé por nadie, no esta vez». La verdadera victoria no fue recuperar a Diego, la verdadera victoria fue recuperar su paz. La mañana del mensaje. María despertó con el sonido de su alarma. Era un día normal, o al menos eso pensaba hasta que miró su teléfono. La notificación seguía ahí. Ese pequeño círculo azul con un número 1 en la aplicación de mensajería. Era el mensaje de Diego. «Hola, ¿cómo estás? Hace días que no sé de ti». María respiró profundo. Ya no sentía la urgencia de responder. Su mente estaba tranquila. Se preparó un café y se sentó en su balcón. Observó el cielo y escuchó a los pájaros cantar. Por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de correr a responder. «Responderé cuando esté lista». No antes, se dijo a sí misma con una sonrisa. Esta vez la que tenía el control era ella. La decisión de responder. Pasaron un par de horas. María aprovechó para limpiar su casa, se duchó con calma y se puso una mascarilla en el rostro. Se sentía bien consigo misma. Cada minuto que pasaba sin responder era una victoria. A las 10:45 de la mañana decidió tomar su teléfono y escribir: «Hola Diego, todo bien. Gracias por preguntar. Espero que tú también». No había excusas, no hubo explicaciones de por qué no había respondido antes, solo calma. Y eso fue suficiente. La dignidad no se explica, se muestra.
La respuesta de Diego. Pasaron algunos minutos y Diego respondió casi de inmediato. «Qué bueno, pensé que ya te habías olvidado de mí». María miró el mensaje y soltó una pequeña carcajada. Antes habría sentido la necesidad de explicarse. Habría dicho algo como «No, para nada, estuve ocupada», pero esta vez su respuesta fue otra. «Para nada, Diego, pero estuve enfocándome en mí». Diego no supo qué responder. Había esperado la típica explicación, la que le confirmara que aún tenía el control, pero no la obtuvo. El silencio de María fue el golpe más fuerte que Diego había recibido. La sensación de control. Esa tarde, María se dio cuenta de algo importante. Se sentía bien. No había ansiedad. No había miedo a perder a Diego, porque se dio cuenta que nunca tuvo que ganarlo para empezar. ¿Por qué pasé tanto tiempo esperando a alguien que no me esperaba a mí?, se preguntó mientras se miraba al espejo. Epícteto decía: si deseas algo que no depende de ti, te convertirás en esclavo de ello. Ese fue el error de María. Quiso controlar la respuesta de Diego, pero ahora entendía que nunca fue su responsabilidad controlarlo. La única persona que podía controlar era ella misma. La conversación con Laura. Esa noche, María llamó a Laura. «No vas a creerlo, Laura. Diego volvió a escribirme». «¿Y qué hiciste?», preguntó Laura con curiosidad. «Nada especial». Le respondí con calma. No me expliqué ni le di razones, solo respondí y ya. Laura sonrió a través del teléfono. «Eso, amiga. Esa es la versión de ti que siempre quise ver». Por primera vez, María sintió orgullo de sí misma, no por haber recuperado a Diego, sino porque había recuperado su dignidad. El mensaje de Diego al día siguiente. A la mañana siguiente, Diego escribió: «Oye, ¿cuándo nos vemos? Te extraño». María miró el mensaje con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Antes habría corrido a decir: «Sí, claro, ¿cuándo quieres?», pero esta vez no. Esta vez ella tenía la última palabra. Decidió esperar antes de responder. Ya no era la María que reaccionaba impulsivamente. «Lo pensaré y te aviso». Ese mensaje lo cambió todo. Diego quedó atrapado en la incertidumbre. La conversación en el café. Un par de días después, Diego insistió: «Dime cuándo nos vemos, ya se me está haciendo larga la espera». María aceptó reunirse con él, pero no lo hizo para recuperarlo, lo hizo para demostrarle que ya no era la misma. Llegó al café antes que Diego, se sentó, pidió un café negro y se acomodó tranquila. Ya no estaba nerviosa, su cuerpo no temblaba de ansiedad. Era calma en su forma más pura. Cuando Diego llegó, notó el cambio de inmediato. «Te ves distinta, María», le dijo con una mezcla entre sorpresa y admiración. «Sí, me siento distinta», respondió con serenidad. La prueba de fuego. Durante la conversación, Diego intentó retomar el control. «No entiendo por qué te alejaste de repente. Antes eras más atenta». María tomó un sorbo de su café, lo miró a los ojos y le respondió con calma: «Porque decidí estar para mí primero». Ese momento fue la verdadera victoria. No fue un grito, no fue un reclamo, no fue una discusión. Fue una respuesta cargada de dignidad. Diego se quedó en silencio, no tenía nada que decir. La decisión final. Cuando terminaron de hablar, Diego hizo la pregunta que María había estado esperando durante mucho tiempo. ¿Podemos volver a lo de antes? María respiró profundo y respondió, con una sonrisa amable: «No, Diego, no quiero volver a lo de antes». Diego frunció el ceño. «¿Por qué no?» «Porque ya no soy la de antes, y tampoco quiero lo de antes. Si alguna vez decido estar con alguien, será algo mejor, no una repetición». Ese fue el golpe final. No hubo insultos, no hubo reclamos, solo dignidad. La transformación de María. Cuando Diego se fue, María se quedó sola en el café, pero esta vez no sintió vacío, no sintió la ausencia de nadie, porque ya no se sentía sola. Epícteto decía: «Ningún hombre es libre si su paz depende de la voluntad de otro». María lo había entendido, ya no necesitaba la presencia de Diego para sentirse libre. La libertad no era la ausencia de Diego, era la ausencia de la necesidad de Diego.
Se quedó sentada un rato más disfrutando su café. No miró al teléfono. No sintió la necesidad de contarle a nadie lo que había pasado, porque su victoria no necesitaba ser validada. Por primera vez María había recuperado realmente su poder, no porque Diego la eligiera, sino porque ella se eligió a sí misma. La mañana después del café. María se levantó con una sensación extraña. No era tristeza, no era ansiedad, era paz. Esa paz que surge cuando sabes que no te has traicionado a ti misma. No había nostalgia, no había necesidad de revisar su teléfono en busca de mensajes de Diego. Se preparó un café con calma, sin prisas, disfrutando del aroma y el silencio de la mañana. El silencio ya no le incomodaba, de hecho se había convertido en su mejor aliado. Ya no corro detrás de nadie, se dijo a sí misma mientras miraba su reflejo en la ventana. La decisión de no volver atrás. A lo largo del día María recibió mensajes de Diego, no uno, sino 3. Oye, ¿estás bien? No entiendo por qué no quieres volver a lo de antes. Hablemos otra vez. Creo que lo podemos resolver. Pero esta vez María no sintió nada. No sintió la necesidad de justificar sus decisiones, ni de correr a explicarle por qué no quería volver. Cuando te explicas pierdes poder. La dignidad no se explica, se muestra. Y eso hizo María. No respondió de inmediato. Se quedó en silencio. Pero esta vez su silencio no era vacío. Era presencia estratégica. La voz de la duda. Esa noche, mientras estaba en la cama, la duda trató de colarse en su mente. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si debería darle otra oportunidad? Este es el momento más difícil para cualquier persona que ha decidido dejar ir a alguien. La mente empieza a jugar con la nostalgia, comienzas a recordar solo los buenos momentos, las risas, los abrazos, las palabras bonitas. Pero esta vez María no se dejó engañar. Walter Rizzo enseña que el cerebro tiende a recordar lo bueno para justificar el regreso, pero es tu responsabilidad recordar el paquete completo. María se sentó en la cama y escribió en su diario: si regreso, me traiciono. Si me quedo firme, me libero. La tentación de responder. A la mañana siguiente, otro mensaje de Diego llegó a su teléfono. Siento que te perdí. No quiero que esto termine así. El yo no quiero de Diego intentó entrar en la mente de María, pero esta vez ella no cayó en la trampa. Entendió algo crucial. Su deseo no tiene que ser el mío. Antes, cuando Diego expresaba lo que quería, María se adaptaba. Pero esta vez ella se eligió a sí misma. Miró el mensaje, respiró profundo y no respondió de inmediato. La técnica de la pausa emocional. María se sentó en su sala, cerró los ojos y practicó la técnica de la pausa emocional. Se preguntó a sí misma: si respondo ahora, ¿lo hago desde la calma o desde la ansiedad? La respuesta fue clara: desde la ansiedad. Y eso fue suficiente para no actuar. Se levantó, se preparó un té y decidió no responder en ese momento. La técnica de la pausa emocional no solo la ayudó a controlar sus impulsos, sino que la enseñó que no todo merece una respuesta inmediata. La sorpresa de la calma. Los días pasaron y, para la sorpresa de María, su paz se volvió constante. No era una paz temporal, era una paz que venía desde adentro. Antes pensaba que la paz venía de la respuesta de Diego. Ahora sabía que la paz venía de no esperar nada de él. Cada vez que su mente intentaba sabotearla con el pensamiento de ¿y si te equivocas?, ella volvía a recordar la frase de Epicteto: lo que te perturba no es el evento, sino la interpretación que haces de él. El evento era la desaparición de Diego, pero ahora la interpretación de María era otra. Su desaparición fue el espacio que necesitaba para encontrarse a ella misma. Para no actuar, se levantó. Se preparó su té, se lo tomó con calma y ahora sabía que la paz venía de no esperar nada de nadie. Cada vez que su mente intentaba sabotearla con pensamientos, ¿y si te equivocas? ¿Y si ella volvía a recordar la frase: lo que te perturba no es el evento,
sino la interpretación que haces de él. Espero que os haya servido de ayuda esta historia. Cuéntenme en los comentarios su testimonio, de qué manera le ayudó, qué parte fue la que más le gustó. Recuerden que yo la información la publico en base a los conocimientos que yo tengo para que a ustedes, si les gusta, amplíen esa información buscando. Hoy en día hay muchísimas maneras, no solamente en libros, en internet, en otros canales, en redes sociales, hay grupos de información y de personas que se pasan cierto tipo de información. Yo les doy esa información, y disculpen que lo repita tanto, valga la redundancia, para que ustedes libremente, si les gusta, puedan seguir curioseando, investigando, abordando en estos y otros temas. Les envío muchísimos abrazos de luz, muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga y tenga un lindo y hermoso día.